hasta la semana pasada, ver para dónde arrancar. Empezamos el núcleo 2, ¿se acuerdan? ¿Están más o menos ubicados en la vida? Bien. Ecuaciones diferenciales. Lo que empezamos a ver el otro día fue con este ejemplito, que no tanto ni siquiera qué era, pero empezar a diferenciar una ecuación diferencial como elemento matemático de otras cosas que ya venimos viendo y que ustedes ya manejan, ¿bien? Y otras herramientas que ya tienen. Como por ejemplo, analizar una función para hablar de su derivada, analizar una derivada para hablar de la función original, etcétera. Esas cosas que ya veníamos trabajando, bueno, ahora aparece un nuevo análisis que es analizar al mismo tiempo, en comparación, una función con su derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que eran dos funciones exponenciales, o sea, la función original y su derivada eran exponenciales, cuando empezábamos a analizar y a comparar una función con su derivada, obteníamos esta relación. Bien, fíjense que acá estamos graficando imágenes de la derivada en función de imágenes de la función original, y obteníamos esta expresión que las relacionaba, ¿no? Entonces dijimos, bueno, eso es una ecuación diferencial, todavía no definimos nada, o sea, es medio como fue así intuitivo, pero por ahí vamos. Y lo que empezamos a ver, esto lo salteamos, ahora voy a volver, era esto, que en muchas disciplinas, por ejemplo, acá elegí dos de las más cercanas para ustedes, que son la física y la biología. O sea, no iba a traer un ejemplo de físico-química avanzada, porque me iban a mirar con cara de, ¿qué? Bueno, estos son como ejemplos sencillos de la física y de la biología. Vemos que en muchos casos aparecen, ¿no?, ese tipo de relaciones entre la derivada de una función, ¿bien?, que me permiten encontrar ese tipo de relaciones entre una función y su derivada, o una derivada y un número, cosas por el estilo. Y eso surge de la teoría, es decir, yo acá lo que no hice, no planteé un modelo específico a partir de analizar un caso. Por ejemplo, en este se acuerdan que veníamos del resorte, no agarré un resorte y dije, a ver cómo se mueve este resorte. Planteé una expresión sobre cómo se mueven los resortes, o cómo se comportan los resortes en general, y a partir de ahí aparece una expresión que yo le voy a llamar ecuación diferencial. Eso vimos el otro día, así medio general. Hoy vamos a meternos más de lleno. Ahora, por lo pronto, para guiarnos un poco, hasta ahora nosotros estábamos acá. El primer tema que ustedes vieron en Matemática 1 fue funciones, ¿bien? Y lo que les rompimos bastante la paciencia en ese momento es que las funciones nosotros las presentábamos más que nada en las ciencias de la vida, ¿no?, en bioquímica, en farmacia, en biotecnología, en química, lo que sea, para utilizarlas como modelo matemático. Utilizábamos a esas funciones para representar el mundo, representar un fenómeno, un ente, algo que está sucediendo a nuestro alrededor, representarlo de una manera que se pueda analizar desde la matemática. Bien, que sea lo que mejor describa, al menos hasta nuestro entendimiento, un proceso o un ente. Después aparecieron también algunos cuestionamientos con eso, que es que, bueno, las funciones tienen su potencialidad, digamos, yo puedo saber, no sé, en tanto tiempo cuál es la población de, no sé, piojos, pero eso servía hasta cierto punto, pero había otras cosas como que ya quedaban menos obvias y quizás estaban buenas. Por ejemplo, bueno, pero ¿cómo está cambiando? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿Cuánto cambió? Bien, si viene cambiando más o menos de esta manera, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para que llegue acá? Bien, empezaron a haber otras preguntas que ya no tenían tanto en cuenta qué pasaba en cada momento, por ejemplo, sino algo más dinámico. Bien, viendo cómo cómo cambiaba esas funciones a medida que cambiaba su variable independiente. Entonces, cuando empezamos a analizar comportamientos de las funciones, apareció un concepto central, que era el concepto del límite. ¿De acuerdo? El límite lo que estaba un poco trayendo o respondiendo a la pregunta de cómo se comporta una función en un cierto caso. Y a partir del límite aparecía lo que llamábamos cálculo.
Bien, el cálculo, tanto el cálculo diferencial, ¿no? El cálculo de las derivadas, como el cálculo integral, que fue el que estuvimos viendo en el núcleo anterior, se basan en el concepto de límite. Y es lo que me permite analizar un poco más dinámicamente a las funciones. Ya no tanto qué pasan. Ah, perfecto. Ya no tanto como qué pasa en un cierto momento, sino también cómo se comporta ese fenómeno. Y en general lo que veníamos haciendo hasta ahora es, a partir de una función, aplicar cálculo diferencial o cálculo integral, derivar e integrar una función para sacar información desde ahí, o viceversa. Bien, a partir del cálculo diferencial o el cálculo integral íbamos a las funciones. ¿Sí? Decíamos, bueno, teníamos esta es la velocidad, obtengo la función original y la analizo. ¿Sí? Ese sería como un poco nuestro trayecto hasta ahora. Pero ahora va a aparecer, digamos, una nueva forma de mirar esto, que es utilizando el cálculo diferencial y el cálculo integral para obtener ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales la voy a poder resolver para llegar a funciones, si eso es lo que necesito, pero también las mismas ecuaciones diferenciales van a ser modelos. ¿De acuerdo? Es decir, las ecuaciones diferenciales no solo existen para ser resueltas. ¿Ok? Lo que voy es, ya vamos a ver qué significa resolver una ecuación diferencial, que sería básicamente obtener las funciones que si yo las reemplazo ahí en las derivadas, la igualdad vale, ¿no? Como una ecuación. No solo, eso sería esta flecha, a partir de la ecuación diferencial la resuelvo y obtengo funciones, sino que también la misma ecuación diferencial tiene valor y me permite llegar a ciertas conclusiones aunque no la resuelva. ¿Bien? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avance el tema. A lo que voy con esto es que un poco ecuaciones diferenciales es un tema que relaciona todo lo que hemos visto hasta ahora. Funciones, límite, cálculo diferencial, cálculo integral, todo va a aparecer. Lo importante ahora es que lo podamos usar aplicado a casos de interés. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Introducción macro de dónde estamos parados. Vamos, continuemos. Este núcleo lo vamos a dividir en dos partes. Una parte pequeñita, que es la que vamos a empezar hoy, que es más de las generalidades. Acá lo que voy a presentarles un poco es cómo se piensan las ecuaciones diferenciales. Les presentaré algunas palabras que vamos a tener que usar bien para cuando nos refiramos a este tema. Y la segunda parte va a ser resolución. Es decir, a partir de ecuaciones diferenciales, cómo resolvemos esas ecuaciones. ¿Sí? Eso nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque para diferentes ecuaciones diferenciales hay diferentes formas de resolverlas. Simplemente. Ahora voy a empezar con un ejemplo que es el ejemplo más tonto de todos, pero es el que nos permite quizás analizar con más detalle toda esta cuestión del vocabulario y lo voy a resolver. Bien, pero van a ver que la resolución de este ejemplo es intuitiva. No necesitamos mucha cosa para resolverla. A medida que se vayan volviendo un poquito más complejas las ecuaciones diferenciales, los métodos de resolución se van a ir volviendo un poquito más complejos también, ¿no? Lógico. Y como ya les dije la clase pasada, si querían ecuaciones diferenciales, hay para ser dulce. O sea, hay en una licenciatura en matemática, son 3 materias distintas de ecuaciones diferenciales. Es un tema enorme. Bueno, ahora vamos a cortarlo y recortarlo a lo que es necesario y útil en el contexto de las ciencias naturales. Bien. Entonces, empecemos con este ejemplo. Bien, lo voy haciendo en el pizarrón, está todo escrito ahí, gente virtual, no se preocupen si no ven bien, está en la diapositiva todo, pero me parece más interesante eh, ir haciéndolo de a poco. Tenemos ese modelo que está ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que era una pelota que estaba a una cierta altura inicial, quieta, yo la sostenía, y la dejaba caer? Bien, entonces, la única fuerza que se aplicaba sobre esa pelota era el peso que la tiraba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y puso un sistema de referencia con el 0 en la posición inicial y que crece hacia el piso. Bien, ese era como mi modelo inicial. Acá habíamos deducido el otro día una ecuación diferencial. Habíamos dicho, bueno,
Si la única fuerza que se aplica sobre la pelota es el peso, entonces, ¿qué puedo saber yo? ¿Qué se va a mantener constante siempre en esa pelota? La aceleración, ¿bien? ¿Por qué? Porque el peso era una fuerza, si seguimos el modelo newtoniano, fuerza es masa por aceleración, masa es constante, entonces lo único que está cambiando ahí es su aceleración. Ahora, como estamos en una distancia bastante que se mantiene casi constante con respecto al centro de la Tierra, esa aceleración la puedo pensar constante, ¿no? Entonces yo lo que digo es que la aceleración de esa pelotita en función del tiempo es una constante, que es igual a ¿cuánto? A 9,8. Me olvido de las unidades, trabajo en sistema internacional y ya. Bien, ahora, yo lo que quiero obtener es una función altura. ¿De acuerdo? Es decir, una función h en función del tiempo que me va describiendo la altura a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacía? ¿Cómo podía usar esto para llegar a la función altura? Digo, bueno, tengo una aceleración de 9,8. Pero la aceleración, ¿quién es? Bien, la derivada de la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? La derivada de la posición, que en este caso la posición sería la altura. O sea, que la aceleración es la derivada segunda, ¿no? De la altura. Y básicamente yo lo que, desde acá llego hasta acá, pero se ve la diferencia de que esta ecuación así directamente no me resulta útil y esta sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene? Bien, porque esto es lo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Acá me queda clara mi incógnita. Yo lo que estoy buscando, lo que estoy queriendo encontrar ahora, es quién es la función h, qué ley tiene mi función h. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo veo acá arriba, obviamente son equivalentes. Pero si lo veo acá arriba, digo, bueno, la función a es constante, punto. Ahí termina. En cambio, si lo veo acá abajo es, la función que yo estoy buscando, si la derivo dos veces, el resultado que me tiene que dar es 9,8. ¿De acuerdo? Ya me está dando información sobre la función que yo estoy buscando. ¿Ok? Empecemos. Vamos a definir en primer lugar qué es una ecuación diferencial. Ya lo vimos el otro día, medio por arriba, pero ahora tenemos una definición concreta. Una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función. Es decir, lo que yo no conozco, lo que yo voy a intentar buscar, por ejemplo, es una función. Y en la que intervienen una o más derivadas de la función incógnita. ¿Bien? Entonces, ahí nos piden tres cosas. Primero, que sea una ecuación. ¿Qué significaba que sea una ecuación? Que sea una igualdad. ¿Bien? Tiene que haber una igualdad metida en el medio. Una igualdad. La incógnita, lo que yo no conozco, tiene que ser una función. Y aparece en esa igualdad esa función y o alguna de sus derivadas. Por ejemplo, acá la función incógnita no aparece, aparece su derivada segunda, ¿no? Es una ecuación diferencial también. Bien. Entonces, empezamos desde ahí. ¿Qué estrategia se les ocurriría a ustedes para a partir de acá llegar a h? Integrar, ¿no? Si conozco una derivada, para volver a la función original tengo que integrar. ¿Qué hago? ¿A quién voy a llegar primero? A la velocidad. Bien, como tengo una derivada segunda, yo voy a tener que integrar dos veces. Hasta ahora no aprendimos una posibilidad de integrar dos veces al mismo tiempo. Tenemos que integrar una vez y después otra, ¿no? Entonces vamos de a paso. O sea, yo la velocidad, le voy a llamar v, bien, que es h', ya que estamos, la voy a plantear como la integral de h segunda de t. ¿Qué tipo de integral? Indefinida, ¿bien? ¿Por qué? Porque b es una prima de esta, ¿estamos de acuerdo? Es una, como yo no sé cuál,
voy a encontrar todas. Bien, encuentro toda la familia y digo, bueno, las velocidades están dentro de este grupo. Todas las posibles velocidades. ¿De acuerdo? Después, si me dan algún dato extra, podré descubrir cuál. Pero por ahora voy a tener que trabajar con todas. Esto sería la integral indefinida de 9,8. ¿Podemos hallar una ley? 9,8t, bien, más c. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas velocidades encontré? Infinitas, ¿bien? Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Tenemos todas estas funciones que si yo las derivo me va a dar 9,8. Entonces, todas estas posibles velocidades comparten la misma aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de funciones son las velocidades? Lineales, todas, ¿no? Pendiente por variable más ordenada del origen. Es decir, encontré una familia de lineales. ¿Sí? Todas lineales que comparten esas lineales. Tienen la misma pendiente, ¿sí? La misma aceleración, la misma pendiente. Entonces, ¿cómo serían sus gráficas? Iguales no, paralelas. Todas tienen la misma inclinación. ¿De acuerdo? Lo que cambia es la intersección con el eje B. ¿Sí? Bien. Excelente. ¿Y ahora? Bien, h de t sería la integral indefinida de b de t. Que sería la integral indefinida de 9,8 t más c. Esto es a qué es igual. Bien. Sería 9,8 por t cuadrado sobre 2 más c por t más otra c. ¿No? Ya ahí aparecen cosas raras, ¿no? Bueno, acá tenemos una constante que ahora ya dejó de ser constante. ¿No? Acá era constante, pero cuando la integré es el coeficiente de un término lineal. Y aparece otra constante. ¿Por qué le pongo C2? ¿Por qué no podría ponerle C? Bien, ¿qué pasaría si yo le pongo C? ¿Qué estoy insinuando? Que son la misma. Que si yo acá pongo 3, acá tengo que poner 3, sí o sí. Y eso no es así. O sea, son dos constantes distintas que vienen de dos integraciones distintas. Esta puede valer 3 y este puede valer 12. ¿De acuerdo? Entonces le pongo otro nombre para independizarlas. Entonces, ya encontré una expresión para h de t que va a ser 4,9, que es 9,8 dividido 2, t cuadrado, más c por t, más c2. Bien, entonces, primero, ¿cómo describiríamos esa familia de funciones? ¿Qué características cumplen todas? Bien, son todas cuadráticas. Bien, pues son infinitas, ¿estamos de acuerdo? Ya eran infinitas antes, ahora son recontra remil infinitas, porque tengo infinita C e infinita C2. Entonces, son todas cuadráticas. Bien, ¿qué más podemos decir? Sí, pero qué más podemos decir sobre esta familia? Todas tienen las ramas hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque el A lo conozco, que es 4,9. Así que todas estas cuadráticas tienen ramas hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otra característica cumplen todas estas funciones? A partir de la cual las obtuvimos. ¿De dónde llegamos hasta acá? O sea, ¿cuál fue el dato que nos dieron para llegar hasta este punto? Bien, que su derivada segunda es siempre la misma. ¿De acuerdo? O sea que estas funciones, si yo las derivo dos veces, voy a llegar al mismo resultado, a todas. No importa qué C ponga acá y qué C2 ponga acá, ¿se ve? Yo puedo elegir cualquier C y cualquier C2, pero estoy seguro que si yo hago la derivada segunda de esta función, voy a llegar a 9,8. De ahí partimos. ¿De acuerdo? Entonces,
Básicamente las ecuaciones diferenciales tienen esa característica. A nosotros nos dan una condición que tienen que cumplir sus derivadas y nosotros llegamos a todas las funciones que cumplen esa condición. ¿De acuerdo? Obviamente, la mayoría de las veces nos van a dar infinitos resultados y después nosotros podemos elegir el que nos conviene. Pero todos los resultados que obtenemos tienen que cumplir la condición de la cual partimos, que es la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, supónganse que ustedes, esto lo fuimos haciendo paso a paso. Supónganse que no, llegan, les dan un papel y les dicen, esta es la ecuación diferencial y la resolví y me dio esto. ¿Cómo harían para saber si esto está bien? Me fijo si cumple la condición. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Derivar esto 2 veces y verificar que me tiene que dar ¿cuánto? 9,8. Exactamente, ¿eh? Me da 9,8t y ya está mal. Me tiene que dar 9,8. Bien, si tienen ganas, un sábado de lluvia, pónganse a hacerlo, ¿no? Deriven 2 veces esto, es fácil de hacer, de hecho. Derivan 2 veces esto y van a ver que llegan a 9,8, exactamente. ¿Bien? Todo eso que acabo de hacer lo tienen escrito ahí. La primera integral, llegamos a la velocidad, la segunda integral, llegamos al resultado final. ¿Bien? Bien. Ahora, no nos olvidemos que nosotros partimos de un caso. O sea, planteamos la ecuación diferencial, llegamos hasta acá, pero no, eso no lo sacamos de la nada. Empezamos desde ahí. Entonces, tenemos acá una pelota que está cayendo. Miren lo siguiente. Ahí, en el grafiquito, tienen graficadas 4 funciones de esta familia. ¿Sí? Simplemente le puse valores a C y C2, al azar, y tienen 4 funciones graficadas. Fíjense que todo lo que dijimos hasta ahora se cumplió, ¿no? Son todas parábolas con las ramas hacia arriba. Obviamente las dibujé desde 0 en adelante porque estamos hablando de algo que pasa a suceder en un cierto tiempo, desde el tiempo 0 en adelante. Ahora, ¿esas 4 funciones podrían representar esto? Solamente una, bueno, no sabemos, pero suponemos que va a ser solo una. Ahora, ¿cuál de esas no podría representar mi fenómeno? ¿Eh? Bueno, ¿por qué? Pero ¿qué característica ven ahí que ustedes dicen, no, esto no tiene que ver con esto? Ok, bien. Acá me están dando 2 características interesantes. Dime. Ujú. Perfecto. Genial. Me dieron 2 características interesantes. Una es, empiezo por la más sencilla. La pelota empieza en 0 de altura, ¿no? En mi sistema de referencia. Entonces, cualquier función de estas tendría que empezar en 0, ¿no? Para representar esto. O sea, ya ahí puedo descartar 2. Tanto esta azul como esta, que creo que es violeta, más o menos, de este lugar se ve violeta, ya no podrían ser. Porque fíjense que no empiezan en 0, ¿no? A tiempo 0 tienen altura 2 y altura 3. ¿De acuerdo? O sea, forman parte, si esas funciones yo las derivo 2 veces, ¿me da 9,8? Considerando eso. ¿Sí o no? Sí, porque forman parte de esta familia. ¿De acuerdo? O sea, cumplen la ecuación diferencial. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el punto? Que aunque cumplan la ecuación diferencial, no cumplen las condiciones para representar a mi problema. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una imposición que es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial me impone que tiene que pasar esto. Pero también el problema real me impone cosas. Bien, esto me está diciendo, bueno, pero no cualquiera de estas infinitas es la que vos necesitas. Es la que además se relacione con este problema de la vida real. Bien, las otras eliminalas. Entonces, una de las imposiciones es que la pelota empieza a altura 0. Entonces, ni esta
Bien, ninguna de las dos funciones que tienen ordenada el origen distinto de 0 va a poder ser un buen modelo. Me quedan dos, ¿no? Me quedan esa y esa que sí pueden serlo. También me habían dicho otra razón, era, bueno, pero a ver, si yo veo lo que le va a pasar a la pelota yo sé que va a caer hasta el piso. O sea que la altura, a medida que, si la pienso de esta manera, a medida que pasa el tiempo va a ser un número cada vez más grande. ¿Sí? O sea, siempre va a ser creciente esa función. Acá esas dos que eliminamos, no solo empezaban en 2 y en 3, sino que también tenía una parte decreciente y una parte creciente, lo cual no tenía sentido. ¿Bien? Es como si esto se disminuía, o sea, iba para arriba y después bajaba. Extraño. Y ahora, ¿cuál de esas dos les parece mejor? ¿Por qué? La otra también. No, lo que pasa es que, a ver, las dos son cuadráticas. Forman parte de esa familia, ¿eh? No les estoy mintiendo. Solamente que si yo tengo una cuadrática, la puedo ver desde acá o la puedo ver desde acá, ¿no? Entonces, esta, si la vemos de acá, tiene forma de cuadrática, ¿no? Como empieza con una pendiente de la recta tangente nula y después crece. Pero acá ya empieza con una pendiente de la recta tangente no nula. Igual, estamos de acuerdo de que entre esas dos lo que cambia es el inicio, ¿no? Una inicia así y después crece, y la otra ya inicia así, ¿no? Entonces, ahí a quién tendría que ver. ¿Quién está cambiando? ¿La pendiente de quién? ¿Pendiente de una cuadrática? Raro eso. Sí, ahora dibujo. A ver. Ujú. Lo voy a exagerar. Una empieza así, ¿no? Que es lo que ustedes dijeron, es una parábola. Y la otra, esta, ¿no? Que hasta casi medio que le dijeron que no era cuadrática, pobrecita, le discriminaron su condición de cuadrática. Ahora, ¿cuál es el principal cambio ahí? La ordenada del origen es la misma, empiezan en cero las dos. Bien, pero ¿qué es lo que cambia? Bien, la velocidad, si lo pienso como velocidad, o la pendiente de la recta tangente, si lo pienso geométricamente, ¿no? O sea, si yo acá planteo la recta tangente, sería horizontal. ¿Tiene pendiente? Cero. En cambio acá, si pienso la recta tangente, sería no horizontal. Bien, tendría una pendiente positiva, bien, no nula. O una velocidad, si lo piensan como velocidad, lo mismo. Acá empezaríamos con velocidad 0 y acá con una velocidad inicial que no es 0. ¿De acuerdo? ¿Tengo algún condicionante ahí? ¿Yo sé cuál es la velocidad inicial de la pelotita? 0. ¿Por qué? Porque yo la estaba sosteniendo, ¿no? Entonces empieza a moverse desde la quietud. No es que venía cayendo y en un momento empecé a ver qué está pasando. Entonces eso ya me permite decir que la mejor de las dos va a ser esta. ¿Ok? Entonces, fíjense que de acá quiero sacar algunas conclusiones. Primero, yo cuando resuelvo una ecuación diferencial, probablemente, no siempre, pero la mayoría de los casos voy a obtener infinitas posibilidades. ¿Sí? Eso va a pasar en general. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las infinitas posibilidades? De las constantes, ¿bien? O sea, yo como al resolver una ecuación diferencial, en algún momento voy a tener que integrar, seguramente, porque si tengo una derivada y quiero llegar a la función sin derivar, voy a tener que integrar. Van a aparecer constantes indeterminadas, que eso me va a generar infinito, 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 infinito. Habitualmente voy a encontrar infinitas, pero
de esas infinitas que cumplen la condición dada por la ecuación diferencial, probablemente no todas representen al problema que yo estoy queriendo resolver. ¿Bien? Porque el problema impone otras condiciones además de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es una condición, ¿no? Pero además de esa hay otras condiciones extra que también influyen sobre cuál de todas elijo. ¿Bien? Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a usar esas condiciones que me impone mi problema, mi situación real, para, a partir de esta expresión, llegar a la expresión de todas estas, que es la que yo busco. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacerlo. ¿Borro o no borro? Bueno, ustedes ya copiaron, así que voy a borrar. Prefiero estar prolijo que... Entonces, recapitulamos. Volvemos a nuestro problema de la pelota cayendo. ¿Qué datos conocíamos? El primero, que la aceleración es constante e igual a 9,8. Eso ya lo trabajamos. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? ¿Cómo tiene que ser la altura en función del tiempo si la aceleración es 9,8? No, la altura en función del tiempo. Esto, ¿de acuerdo? O sea, la altura sí o sí tiene que cumplir esta forma. Una cuadrática con A igual a 4,9 y B y C indeterminados. Bien, puede ser cualquier número. O sea, esa es la condición que me impone la ecuación diferencial. Ahora, mi problema me impone otras condiciones. ¿Cuáles? Escribámoslas simbólicamente. Casi, eso, bien. H' en 0 tiene que ser 0. ¿Sí? La velocidad cuando se empieza a mover la pelota es nula. ¿De acuerdo? ¿De dónde sabemos eso? Lo podemos escribir si queremos. La pelota comienza quieta. ¿Qué otra condición? Bien. Que h en 0 también vale 0. ¿Ok? No solo la velocidad inicial es 0, la altura inicial es 0. Me la posiciona en un cierto lugar de altura. Bien. La pelota comienza en altura 0. O sea, todas esas condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. ¿Cómo hago para indicar que todas esas ecuaciones, fíjense que son todas ecuaciones, ¿no? Tienen que sucederse al mismo tiempo. ¿Qué hacían? ¿Qué símbolo usábamos para eso? Una llave. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esa llave? Que al resolver la ecuación diferencial tiene que cumplirse esto. Además, que h prima en 0 tiene que ser 0. Y además, que h en 0 tiene que ser 0. Todo eso tiene que cumplirse al mismo tiempo. Podrían escribirlo así. Acá podrían haber escrito la aceleración en vez de esto, ¿no? O sea, esto que escribe acá podría haber estado acá. Podrían haber escrito que h segunda de t es 9,8. Cualquiera de las posibilidades es equivalente. ¿De acuerdo? Eso, lo que tenemos ahí, se los presento, es la primera vez que lo ven, a partir de ahora ya lo van a ver muchas veces. Se llama PVI. Problema de valores iniciales.
¿Qué es un problema de valores iniciales? Un problema de valores iniciales, digamos. O sea, es un problema en el sentido de que hay algo que tengo que resolver. En este caso sería cuál es la función que describe esa situación y que incluye valores iniciales. Es decir, que no solo aparece la ecuación diferencial, como antes, sino que además obtengo a partir de la situación problemática valores iniciales que me den cuenta, que me permitan encontrar la función que estoy buscando. No infinitas, sino una, que es la que describe mi modelo. Perdón, que describa mi situación. Es un modelo que describa mi situación. ¿Ok? ¿Se ve la diferencia entre esto y esto? O sea, lo de arriba con las dos de abajo. Lo de arriba no es un valor, es una expresión, o sea, es una función. Ahí tengo infinitas funciones que relacionan T con H. ¿De acuerdo? En cambio, estos dos son los B del PBI, los valores iniciales, en el sentido de que son valores, son números específicos que me permiten a mí caracterizar mi sistema. Ya no tengo una función ahí entera, es simplemente en este valor de t, esta altura, en este valor de t, esta velocidad. Son valores concretos. Ahora, la pregunta es cómo hago para juntar todo eso. ¿Bien? Entonces digamos, bueno, no parece tan loco. Digo, si yo sé que h de t es todo eso, pero también sé que h en 0 es 0, ¿qué podría hacer? Decir, bueno, calculo cuánto me da h en 0 usando la ley. ¿Cuánto me da h en 0? ¿Eh? 0 no. Me tiene que dar 0, pero si lo reemplazo, C2, ¿no? Porque esta t es 0, anula todo, esta t es 0, anula todo y me da C2. Y yo sé que h en 0 me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué conclusión saco de acá? Que más allá que C2 puede ser cualquier número, para mi caso particular, para mi problema, C2 tiene que ser 0. Y después que h' en 0 es 0. O sea, que B en 0 tiene que ser 0, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la expresión de B? La escribo acá. 9,8t más C. Entonces, si B en 0 me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale B en 0 si lo reemplazo ahí? C. Y eso tiene que ser 0. O sea, C tiene que ser 0. Es decir, para que cumpla esta segunda condición, C tiene que ser 0. Entonces, si uso estas dos conclusiones que saqué desde los valores iniciales, ¿cuál es la función h de t? ¿Qué hago? Agarro h de t y reemplazo c por 0 y c2 por 0. ¿No? De las infinitas posibilidades que tenían esas dos constantes, elijo las que ya determiné. Entonces me da 4,9t cuadrado y punto. ¿Bien? Fíjense que esto cumple estas tres condiciones. Cumple que su aceleración es 9,8. ¿Cómo lo sé? Podría derivar dos veces y verificarlo, pero también no hace falta. Sé que cumple eso porque yo ya resolví esto. De acá pasé a todas las posibilidades que cumplen esa condición. Y este es un caso particular de eso, ¿no? Entonces, lo cumple. Y después, a partir de haber obtenido C y C2, yo sé que también cumple estos valores. También lo podría verificar. Tendría que reemplazar H en 0 ahora y verificar que me da 0, derivarla una vez, reemplazarla por 0 y verificar que también me da 0. Entonces, cumple las tres condiciones. De hecho, es la única función que cumple esas tres condiciones. De las infinitas funciones que existen, la única que cumple
esto, esto y esto es esta. ¿Ok? No me acuerdo qué sigue acá. Lo que acabo de hacer. Bueno, nada nuevo, ¿no? Todo lo que está escrito ahí es lo que estuvimos haciendo en el pizarrón. Bueno, entonces, vamos a construir un poco algunas palabras en conjunto. Entonces, hasta ahora lo que aparecieron fue una ecuación diferencial. Esta, ¿no? Ya la definimos. Ahí. Es una ecuación cuya incógnita, h, es una función, ¿no? Una h de t, y en la que intervienen una o más derivadas de ella. Acá apareció la derivada segunda de h. ¿Bien? Y también lo que vimos recién es que es un PBI. Un PBI es una ecuación diferencial a la que le sumo valores iniciales, ¿no? Valores específicos que me permitan encontrar la función. Entonces, para ustedes, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Si yo digo, voy a resolver una ecuación diferencial, ¿qué les estoy queriendo o les pido? Resuelvan esta ecuación diferencial. ¿Qué les voy a pedir que hagan? Bien, que encontremos, pero ¿cuántas posibilidades voy a encontrar ahí? Infinitas, y no solo infinitas. Algo más, sí. Pero, o sea, yo voy a encontrar infinitas y además, ¿qué otra palabra tengo que usar? No solo tengo que encontrar infinitas. Fíjense que acá, si yo hubiera llegado, si yo acá le saco el C2, tengo infinitas, ¿no? Pero, ¿las resolví? No, porque me estoy perdiendo todas esas. ¿De acuerdo? A ver, yo digo, C2 vale 0. Impongo que C2 vale 0. Me queda 4,9 t cuadrados más C por t. Ahí tengo infinitas. ¿Pero resolví bien la ecuación diferencial? No, porque me estoy perdiendo el más 3, por ejemplo. El más 3 también sería una respuesta que yo me las estoy obviando si acá impongo que sea más 0. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ser infinitas y además, ¿qué? Todas. Y esa es la palabra importante. Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, tengo que encontrar todas las soluciones. ¿Bien? Todas las funciones que si yo las reemplazo en la ecuación diferencial, la igualdad vale. Y todas es todas. No me puede faltar ni una, ¿eh? Todas no es muchas, o infinitas, o la mayoría. Es todas. Y ese es, para mí, el principal problema que tienen las ecuaciones diferenciales. Que uno tiene que ser preciso porque no se puede poner ni una solución. ¿Ok? Entonces, resolver una ecuación diferencial va a ser encontrar todas las funciones que la verifican. Y ahí escriban ese todas en mayúscula. Y remárquenlo. Y pónganle brillo, glitter. Y si resuelvo un PBI, bien. Genial. ¿Cuántas funciones cuando yo resuelva un PBI, cuántas funciones voy a encontrar? Una. Bien. Entonces ahí no voy a encontrar todas, voy a encontrar la función
¿sí? Que es solución de la EDO y además cumple, verifica los valores iniciales. Bien. Ahora, pregunta. Fíjense, si yo hubiera puesto solamente esta condición inicial, este valor inicial, ¿no? Y no me hubiera dado cuenta de la segunda, ¿hubiera resuelto el PBI? ¿Por qué no? Bien, hubiera obtenido C2, pero me hubiera quedado indeterminado C. ¿Se ve? Entonces, ¿hubiese resuelto el PBI? No, no hubiese encontrado la función que verifica las tres condiciones. Hubiera seguido encontrando infinitas. Y no quiero eso para resolver el PBI. Pero ya si impongo esta, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas condiciones voy a necesitar? Bien, según la cantidad de estas constantes que tenga, ¿no? ¿Y de dónde venían esas constantes? ¿Por qué? Porque ya me adelanté un paso. ¿Dónde aparecieron esas constantes? Cuando integré. Bien, perfecto. Y hay dos, ¿por qué integré dos veces? ¿Y por qué integré dos veces? Porque tengo una derivada segunda, ¿no? Entonces, lo que uno espera es que aparezcan tantas constantes como cantidad de veces yo tengo que integrar, ¿no? Y tengo que integrar dos veces porque el orden de la derivada más grande que apareció ahí es 2. ¿Ok? Veamos otro ejemplo genérico. Partimos de una ecuación diferencial en donde aparece la derivada tercera. ¿Cuántas veces voy a tener que integrar? ¿Cuántas constantes van a aparecer? 3 distintas, ¿no? ¿Cuántas condiciones iniciales voy a tener que imponer? 3. Una para que desaparezca cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ahí hay una relación entre el orden de la derivada mayor que aparece, la cantidad de constantes indeterminadas que aparecen y la cantidad de valores iniciales que yo voy a tener que imponer en mi PBI. Esas tres cosas son la misma. ¿Ok? Ahí lo tienen gráficamente, miren. Integro una vez, bajo a derivada segunda. Bajo el orden. Integro otra vez, perdón, y me aparece una constante indeterminada. Integro otra vez, bajo a derivada primera el orden. Aparece una segunda constante indeterminada. Integro otra vez, ya llegué a la i, que es lo que estoy buscando, ¿no? Pero me apareció una tercera constante indeterminada. Para cada una de ellas voy a necesitar una condición inicial para el PBI. Bien, entonces ahí mi PBI va a ser una llave con la ecuación diferencial, condición 1, condición 2, condición 3. Y recién ahí voy a poder resolver el PBI. Entonces, ese número, que fíjense que viene de el orden de la derivada de mayor orden que vea, es importante. ¿Por qué? Porque ya me permite predecir muchas cosas. Me permite predecir cuántas constantes voy a encontrar y me permite predecir cuántas condiciones iniciales voy a necesitar para mi PBI. Y es tan importante que tiene un nombre, lo vamos a bautizar. ¿Sí? Y le vamos a poner en una demostración de que la matemática es creativa hasta la médula, orden también.
Orden de una ecuación diferencial, ¿bien? Ojo con esto. Una cosa es orden de la derivada, otra cosa es orden de la ecuación diferencial, ¿bien? Orden de la derivada es, bueno, si tengo ahí la derivada tercera, el orden es 3. Punto. El orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden. ¿Ok? Usted me está mirando con cara de ¿qué? En estas ecuaciones diferenciales no había ningún problema. Pero si yo les escribo, a ver, por ejemplo, no, creo que ninguna de las que vimos puede usarla de ejemplo. Les tengo que inventar una. Eso también es una ecuación diferencial. ¿Bien? Yo sé que ahora resulta un poco más violenta, pero es una ecuación diferencial. Me está diciendo que si yo a una función la derivo 2 veces, le resto su derivada primera y le sumo la función sin derivar, me tiene que dar 7. ¿De acuerdo? Si yo tuviese que resolver esa ecuación diferencial, tendría que encontrar qué funciones, todas las funciones que cumplen esto. ¿Ok? Lo van a poder hacer, de hecho, en algún momento de esta materia. Por ahora no, obviamente. Ahora, si yo veo, acá tengo función sin derivar, derivada primera y derivada segunda. Cosa que acá no pasaba. Acá pasaba solamente, aparecía solo la derivada segunda y solo la derivada tercera. ¿Cuál es el orden de esta derivada? De esta, 0, porque no está derivada. ¿Cuál es el orden de la ecuación diferencial? 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el de la mayor derivada que aparece. ¿Sí? La derivada de mayor orden. No es 3, porque muchos tienen la tendencia a sumar los órdenes. No, no, no. La mayor de las derivadas que aparece, la de mayor orden, esa es la que indica el orden total de la EDO. ¿Por qué? Porque si hacemos esto es algo intuitivo, no es preciso, pero si hacemos un pensamiento de ese estilo, acá, ¿cuántas veces voy a tener que integrar hasta llegar ahí? 2, no 3. O sea, porque cuando yo integre una vez, esta ahí ya está, ¿no? Esta I', si integro una vez, va a pasar ahí. Y esta I segunda va a pasar ahí prima, ¿no? ¿Necesito seguir integrando? Sí, esta sigue y esta ahora pasa ahí. ¿Cuántas veces necesité hasta llegar ahí? 2, no 3. Bien, en un proceso ya bajé el orden de 2 al mismo tiempo, ¿bien? No es que todas tienen que ir bajando por separado. Entonces, la que manda es la de mayor orden. ¿De acuerdo? Por eso el orden de las ecuaciones diferenciales es el de la mayor derivada, de la derivada de mayor orden que aparece. Entonces, para esa EDO que yo acabo de escribir, ¿cuántas constantes indeterminadas va a aparecer al resolverla? ¿Cuántas? 2. Bien. ¿Y cuántas condiciones iniciales voy a necesitar para un PBI? 2. ¿Bien? El orden. Sí. ¿Acá? Son 2. Este es la EDO, no es una condición inicial. Sí, o sea, vos cuando planteas un PBI, dentro de tu llave tiene que estar la EDO y las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Acá sería la EDO y 2 condiciones iniciales. Perdón, la ecuación diferencial, yo ya avancé un paso más. Cuando dije EDO, que todos me miraron con cara de ¿qué es eso? Excepto los que ya saben qué es EDO y me miraron con cara de... Bien. Entonces, ahora sí podemos dar un poco no sé si es una definición, es una idea de qué es un problema de valores iniciales, qué es un PBI. Leo. Es un problema en el que se desea encontrar una función, ¿no? Una función,
tal que sea solución de una ecuación diferencial de orden n y que cumpla con n condiciones iniciales. ¿Bien? ¿Quién es n? El orden de la EDO, de la ecuación diferencial, perdón. ¿Bien? Entonces, como verán, esto, más allá de qué hay que hacer, lo que hicimos no fue nada demasiado loco hasta ahora. Integramos 2 veces y reemplazamos 2 números, ¿no? No perdamos de vista eso. Aparecieron muchas palabras nuevas y muchas formas de pensar lo que estamos haciendo nuevo, que eso a veces marea. Pero lo que hicimos fue, a partir de la derivada segunda de h es 9,8, integramos 2 veces y reemplazamos estas 2 condiciones para llegar a cuánto valen 6 de 2. Lo que le pusimos a eso fue contenido conceptual arriba, como bueno, a esto le voy a llamar ecuación diferencial, a esto le voy a llamar PBI, a esto le voy a llamar orden, a esto le voy a llamar resolver, ¿no? Como mucha definición arriba. Pero lo que hicimos fue bastante sencillo. Bien. Voy a presentar todo para... porque ahora no me van a entender mucho. Esto, lo que viene ahora. En unas semanas quizás sí. Bien, pero por ahora no me van a entender mucho, así que lo dejaré ahí flotando, después lo retomaremos. Lo primero que vamos a hacer es clasificar a las ecuaciones diferenciales. La primera clasificación que podemos hacer de una ecuación diferencial es por el orden, ¿no? O sea, yo puedo decir, esta ecuación diferencial que tengo acá escrita es de orden 2, mientras que va a haber otras que sean de orden 1, y va a haber otras que sean de orden 3, ¿bien? O sea, esa es una clasificación que yo puedo hacer. La otra clasificación que puedo hacer es, la voy a dividir en 2, si son EDOS o EDP. Bien, EDP. ¿Qué es lo que yo venía diciendo hasta ahora? Por eso decía EDO todo el tiempo. La O viene de ordinaria. Bien. No es que estamos bardeando la ecuación diferencial, es simplemente porque es como las sencillas que se tienen que resolver siempre, ¿no? Como la base de las ecuaciones diferenciales. Ahí viene la ordinaria. Mientras que las EDPs son ecuaciones diferenciales parciales, según el libro, o ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Dependiendo de dónde ustedes lo encuentren, lo van a encontrar a diferentes nombres. Pero la P viene de parcial. ¿Qué diferencia hay? La diferencia, según esta clasificación, radica en la función incógnita. ¿Bien? Si yo lo que tengo es una EDO, mi función incógnita tiene una sola variable independiente. Como acá, ¿no? La variable independiente es t, una sola, punto. Entonces, esta EDO es ordinaria. Para quienes están cursando esta materia por primera vez, me van a decir, pero ¿y cuándo eso no es así? ¿No? O sea, siempre es una sola variable independiente. Bueno, lamento decirles que no siempre. Y que nuestro próximo tema les destruye ese castillo de cristal. Bien, hay funciones que dependen de más de una dependiente. De 2, de 3, de 26, de las que necesitemos. Bien, es el próximo núcleo, bueno, no, el próximo no, el siguiente núcleo, el 4 de esta materia, vamos a empezar a trabajar con ellas. Por eso les digo que ahora no me van a entender demasiado qué está pasando. Pero bueno, ¿cuándo? Para cerrar, cuando las ecuaciones diferenciales tienen como incógnita a ese tipo de funciones con más de una variable independiente, son EDPs.
obviamente, creo que no hace falta ni decirlo, que en matemática 2 vamos a trabajar con E2, porque ustedes no conocen las otras todavía, así que solamente vamos a trabajar con E2. Pero sepan que existen. Quienes están estudiando licenciatura en química y cursen matemática 3, van a meterse un poco con las EDPs en matemática 3. Porque son útiles, no es que no las damos porque son innecesarias. Bien, entonces la siguiente diferenciación es, o clasificación, es si son ordinarias o en derivadas parciales. Miren, acá tienen un ejemplo. Esta sería la que venimos trabajando, que es una EDO, y esta es una EDP. Bien, aparecen cosas raras, como esa D rarita ahí, ¿no? Que es como una D coqueta. Y a la función que ahí les queda bastante claro que tiene dos variables independientes, ¿no? Ya veremos qué significa eso. De hecho, hasta les diría que esta ecuación, este tipo de ecuaciones diferenciales EDPs, la vamos a resolver en matemática 2. Al final de matemática 2 vamos a terminar resolviendo estas también. Las más sencillitas de todas, ¿no? Pero vamos a resolverlas. Bien. Entonces, vamos a meternos ahora con otro mundo enorme. Sí. Que es el de las soluciones. Entonces, ahí tiene la definición escrita de solución de una ecuación diferencial. Fíjense que no dice ecuación diferencial ordinaria, diferencial cualquiera, EDO, EDPs. Una función phi es solución de una EDO, bueno, ahí sí dice EDO, nada, no dije nada. Una función phi es solución de una EDO, de una ecuación diferencial ordinaria, o sea, esa phi es una phi de una sola variable independiente. Sí, solo sí. Al sustituir la función y sus derivadas que aparecen en la ecuación diferencial por esa función, se verifica la igualdad. Bastante, a ver, yo sé que es una definición larga, vuelvan a leerla, pero es muy sencillo. O sea, ¿va a ser solución de la EDO? Si yo cuando a esa función la reemplazo, la derivo y reemplazo todo lo que me va pidiendo la ecuación diferencial y la igualdad vale, entonces es solución. La igualdad no vale, entonces no es solución. Así de sencillo. No hay mucho que decir al respecto. Es lo mismo que pasaba con las ecuaciones normales y los números. Si yo agarraba un número, lo reemplazaba en la ecuación y verificaba la igualdad, era solución. Si no, no. Punto. Lo mismo acá, solo que lo que reemplazamos son funciones y derivadas. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo paradigmático. Tenemos ahí una ecuación diferencial. Repasemos. ¿Por qué es una ecuación diferencial eso? Bien. Perfecto. Hay una igualdad. Eso justifica por qué es ecuación. La incógnita es una función y, ¿no? Y aparecen esa función y sus derivadas, ¿no? Y prima. Genial. ¿Qué orden tiene? 1. El orden de la mayor derivada que aparece ahí es 1, ¿no? Entonces es la orden 1. Bien. ¿Cuántas constantes indeterminadas va a aparecer cuando la resuelva? Una. Si tuviera que plantear un PBI, ¿cuántas condiciones tendría que plantear? Una. Bien, todo se relaciona con el orden. Genial. ¿Es EDO o EDP? ¿Cómo saben?
Bien, no es que sea una sola incógnita. La incógnita tiene una sola variable independiente. ¿De acuerdo? Ahora, usted me dirá, y bueno, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que esa i depende solo de una variable y no depende de dos? Por ejemplo. Que depende de x y de t. Y les doy un truco. Cuando uno escribe así, con ese prima ahí, para indicar derivada, eso solo pasa si tenés una sola variable. Si hay más de una variable, no se puede escribir prima. Entonces, si ya aparece el prima para indicar derivada, es una EDO de cabeza. No hay manera de que esa función tenga más de una variable. Bien, aparece esa función y de x igual a e a la 3x. Mi pregunta ¿es solución de la EDO o no? ¿Qué hago? Bien, lo que tendría que hacer es, para saber si es solución, uso la definición, me dice, bueno, esta función va a ser solución de tu EDO sí y solo si, al sustituir en la EDO la función y sus derivadas, la igualdad vale. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Derivar, ¿no? Encontrar y prima, porque la voy a necesitar acá. ¿Cuál es la derivada de esa función? Ajá. Sí, por 3. Bien. 3e a la 3x. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo, ¿no? Acá. Me quedaría y prima, o sea, 3e a la 3x, esto sería y prima, ¿no? Menos 3 por i, que i es e a la 3x. Lo pongo entre paréntesis para que lo identifiquen, ¿eh? No, no es porque sean necesarios. ¿Cuánto da eso? Cero, ¿no? Zapallo menos zapallo, cero. O sea, es solución. ¿Bien? Como al reemplazar esas funciones y sus derivadas en la ecuación diferencial, la igualdad vale para toda x. ¿Bien? No es que vale para algún valor de x. Siempre vale esa igualdad. Entonces, mi conclusión es, esta función es solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Lo tienen todo escrito ahí. Segunda propuesta. Y estas la hacen ustedes rápidamente. Ahora, mi función, le voy a poner i1 para no perdernos. La i2 que les propongo es e a la 3x más c. ¿De acuerdo? Ese c es un número real, es cualquier número real. O sea, una constante, a eso voy. Todo suyo. Díganme, o sea, dicho de otra manera, ¿cuántas funciones les estoy dando acá? Infinitas. Esta no es una sola función. Está escrito de una sola manera, pero son infinitas. Si yo acá pongo diferentes c, voy a encontrar diferentes funciones. ¿Bien? Bueno, estas funciones, ¿son solución o no? Díganme ustedes, háganlo y díganme. Tienen hasta la derivada hecha ahí, miren. Bueno,
¿Y? ¿Sí o no? Bien. Entonces, reemplazo. 3 por e a la 3x más c, menos 3 por i, que es e a la 3x más c, y esto me da 0. Entonces, ¿qué hice ahí? ¿Cuántas soluciones encontré de Saedo? Qué complicado. ¿Infinitas o todas? Bien, vamos por la base. Estamos todos de acuerdo que encontré infinitas, ¿no? ¿Por qué? Porque demostré que las infinitas funciones que tienen esta estructura, infinitas porque acá yo en C puedo poner cualquier cosa, ¿no? Las infinitas que tienen esta estructura, cuando yo reemplazo, derivo, bla, 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 me da siempre ceros. Todas verifican, sin importar cuánto valga esta C, todas verifican la igualdad. Entonces, esas infinitas funciones son solución. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿son todas o no? Son infinitas, pero no son todas. ¿Cómo sabemos que no son todas? Bien, pero ojo con esto. Acá me voy a poner lingüista al 100%. O sea, todas son infinitas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si yo le pregunto, ¿son todas? Y ustedes me dicen, no. ¿Por qué? Porque podría haber otras por fuera de eso. Entonces yo no puedo decir no son todas. ¿Qué tendría que decir ahí? Que no sé si son todas. ¿De acuerdo? Podrían ser todas. Podría no haber ninguna por fuera de esta expresión. Pero también podría ser que hay y yo me las estoy perdiendo. Bien, ¿qué ibas a decir? Perdón. Ok. Bien, entonces, ojo con esto, porque yo entiendo que a veces cuando hablamos lo hablamos medio rápido, pero hay que ser precisos. Entonces, acá encontré una solución. Ahí no tenemos dudas. Acá encontré infinitas soluciones. Todas, no lo sé. No puedo responder ni sí ni no. Simplemente, no lo sé. Hay cosas que a mí me dan un poco de tranquilidad. Por ejemplo, ¿cuántas constantes indeterminadas tenían que aparecer? Una. ¿Y cuánta aparece acá? Una. Entonces eso ya me da una cierta tranquilidad. Sé que no van a poder aparecer más de una. Bien, no me están faltando constantes ahí, ya las tengo. Pero no tengo una manera, no desarrollé un método para saber si son todas. ¿Ok? Vamos con, bueno, ahí tienen la resolución. E a la X. Tienen 30 segundos. ¿Es solución o no? ¿Es? No. Cuando reemplazo me da menos 2e a la X, o sea, no me da 0. Por lo tanto, no es solución. No. ¿Puede darse el caso de que exista una función que yo reemplazo, no me verifica la igualdad y sea solución? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo? No se cumple esto. ¿Qué parte específicamente? Porque, a ver, acá les dice, bien, genial, ya están más pillos con eso. Acá hay algo que es hermoso y es súper estricto, que es el sí, solo sí. ¿Ok?
Eso me dice, ¿va a ser solución? Si pasa esto, y si pasa eso es solución, es una equivalencia. Es decir, si no pasa que al sustituir la igualdad vale, entonces yo puedo asegurar que no es solución. O sea, e a la x no es solución. Y les propongo la última, y ya me dejo de molestar, perdón. 0. La función constante 0. ¿Es o no? Sí, ¿no? Si la reemplazo acá me queda 0 menos 3 por 0, 0. ¿No? Lo hago igual por las dudas. Es solución. Y miren acá. Ahora, analicemos estas tres, ¿no? Que son las que nos dieron que son soluciones. La 1, la 2 y la 4. Nuestra pregunta, lo que nos sacó un poco ahí de la seguridad, era esta. Era, bueno, acá encontré infinitas, estamos de acuerdo, pero ¿son todas? Y fíjense, acá encontramos una, arriba. Esta, la 1, ¿está dentro de estas? Sí, perfecto, ¿cómo? ¿Cómo saben? Si C vale 0, encuentro esta, ¿se ve? O sea, esta es como un caso particular de esto. Este sería un caso general, ¿no? Infinitas. Y dentro de esas infinitas, una particular es esta, que es cuando C vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta? ¿Cuánto vale C para llegar acá? ¿Qué número tiene? C es un número, ¿no? ¿Qué número tiene que ser C para que esta función sea 0? Ninguno, ¿no? No hay no hay manera de que esto se transforme en 0. De hecho, esto es una exponencial. Las exponenciales no se hacen 0 nunca, ¿no? Entonces, fíjense, ¿encontramos todas cuando encontramos esta? No, había otras por fuera. ¿Me siguen? Acá encontré infinitas, ¿estamos de acuerdo? Muchas. ¿Todas? No. Hay otras que también son solución, porque cumplen esa definición, pero no están dentro de esta familia. ¿Ok? Entonces, organicemos un poco todo lo que acabamos de ver. Conclusiones que podemos sacar de lo que acabamos de hacer. Primero, si una EDO admite una solución, entonces admite infinitas. Bien, eso suele pasar, no pasa siempre, pero suele pasar. Si uno encuentra, yo diría ahí, si una EDO admite una solución no nula, o sea que no sea solamente esta función igual a 0, entonces admite infinitas. Bien, si encontré una va a haber más. Bien, como las cucarachas. Y guardan una forma algebraica similar. Bien, fíjense que acá yo encontré infinitas funciones, pero no es que una es una cuadrática, otra es un coseno, una es una composición de un logaritmo con una cúbica. Bien, son todas de la misma familia. ¿Qué son? ¿Qué tipo de función? Son exponenciales. ¿Bien? Es una familia de exponenciales. Van a ser distintas, van a ir cambiando, pero no es que voy a dibujar una parábola, una hipérbola. Es como que son todas exponenciales que tienen pequeñas modificaciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a hablar que va a haber una familia de exponenciales. ¿Bien? Un poco, casi un cuentito, ¿no? Había una vez una familia de exponenciales. Bien. Segunda conclusión. Si una EDO es de orden n, entonces, en la forma algebraica común a su familia de funciones, esto, ¿no? Aparecen n constantes arbitrarias. Ya lo vimos antes. Si era de orden 1, tiene que aparecer una constante arbitraria. Si es de orden 2, 2, y así.
Entonces, a partir de eso vamos a clasificar a las soluciones en 3. O sea, lo que vamos a hacer ahora es clasificar esto. Es decir, yo voy a hablar de soluciones. La solución, si yo digo la palabra solución de una EDO, cumple esta definición. ¿De acuerdo? Ahora, a esas soluciones las voy a dividir en 3 grupos. El primer grupo es el de solución general. ¿Qué es la solución general de una EDO? ¿Cuál de estas 3 creen ustedes que es una solución general? Esta, ¿no? ¿Por qué? Vamos a definir a qué le vamos a llamar solución general. Fíjense que es solución. O sea que cuando yo la agarré, la derivé y la reemplacé, la igualdad vale. Es solución. Cumple esta que está acá arriba. Pero ahora le voy a pedir más cosas. Solución general de una EDO. Es la solución de la EDO en la que aparecen tantas constantes arbitrarias, orden de la EDO. ¿Ok? Entonces, para encontrar una solución general, yo tengo que encontrar primero que sea solución, obvio, ¿no? Que si yo derivo y reemplazo, la igualdad vale. Y después, la segunda condición es que haya tantas constantes arbitrarias como orden de la EDO. Si esta era una EDO de orden 1, tiene que aparecer una constante arbitraria. Si es de orden 2, 2. Si es de orden 60, 60. Por eso esta es una solución general, por eso esta primera no es una solución general. ¿Por qué? Porque no tengo una constante arbitraria como necesito. Por eso esto no es una solución general. ¿Por qué? Porque no es solución directamente. Por eso esto no es una solución general. ¿Por qué? Porque no tengo una constante. ¿De acuerdo? Entonces, de estas 4, la única que cumple esas 2 condiciones es esta. Es solución y tiene una constante arbitraria. Segundo, tipo, solución particular de una EDO. ¿Cuál de estas 3 creen ustedes que es una solución particular? Esta era la general. ¿Cuál? ¿La 1? Bien. Dice, es una solución que se obtiene al asignar un valor real fijo a cada una de las constantes arbitrarias de la solución general. ¿De acuerdo? Va a ser una solución particular, una solución, o sea, tiene que ser solución, cumplir la definición de ahí arriba. Y además, yo la puedo pensar desde la general, dándole valores a las constantes. Entonces, repasemos. Esta, la 1, ¿es una solución particular? Sí, ¿cómo sé? Primero, es solución, ¿de acuerdo? Yo verifiqué que es solución, y a partir de la general yo la puedo obtener haciendo C igual a 0. ¿Esta es particular? No. ¿Por qué? Porque mi constante es arbitraria acá, no está reemplazada por ningún valor. Entonces no es particular. ¿Esta es particular? No es solución, así que no puede ser solución particular. ¿Y esta? No viene de acá. No existe ningún C que si yo lo reemplazo acá, llego a esta. ¿De acuerdo? Entonces, de estas, la única particular es la primera. ¿Me podrían decir otra particular? E a la 3x más 2. E a la 3x menos 60. E a la 3x más raíz de pi, dividido el logaritmo de 7. ¿Ok? Último tipo. Solución singular de una EDO. Es una solución aislada de una ecuación diferencial ordinaria, es decir,
que no se encuentra incluida en su solución general y no puede obtenerse asignando valores a las constantes arbitrarias. ¿De acuerdo? Mismo análisis. Esta, la de arriba, ¿es una solución singular? ¿Por qué? Porque proviene de asignar valor a la C de la general. ¿La segunda? No. ¿Por qué? Porque ya tengo acá una constante, tengo infinitas posibilidades para la constante arbitraria. En la singular eso no puede suceder. La tercera no es solución, y las soluciones singulares son soluciones singulares, o sea, tiene que ser solución. ¿Y esta? Sí. Bien, fíjense, es solución, pero no puede venir de la general asignándole un valor a la constante. Esta es una solución singular. Bien, quiero que quede claro. Todas son soluciones, ¿eh? O sea, estas tres expresiones que tienen ahí, soluciones, si yo derivo y reemplazo en la EDO, todas dan la igualdad. Pero las clasifico para un mejor entendimiento. Ahora, si yo les pidiese que resuelvan esa EDO, ¿qué les estoy pidiendo que obtengan? ¿Qué sería resolver esa EDO? Ahora usando estos términos. ¿Hallar la solución general? No. Porque si vos hallás la general, hallaste todas las particulares. ¿Y la singular qué hago? ¿Las hallo o no las hallo? Bien. Acuérdense, resolver una EDO es hallarlas todas. Tengo que hallar todas las soluciones de la EDO. ¿Cómo haría para hallarlas todas usando estas palabras? Bien. Tengo que hallar la solución general, que incluiría a todas las particulares, ¿no? Y todas las singulares además. ¿De acuerdo? Como las singulares no están incluidas dentro de la general, las tengo que buscar aparte. Entonces, resolver una EDO sería encontrar la solución general y todas las singulares. O sea, que si yo resuelvo esta EDO que tengo acá arriba, yo lo que tendría que decir es que y a la X, ¿quién es? Para dar la... Resolví esta EDO. Tengo que dar la solución final. O sea, encontré todas sus soluciones. E a la 3X más C. No. Porque las particulares están acá adentro. Y la singular, o sea, 0. ¿De acuerdo? Ese sería el conjunto de todas las soluciones de esta. Esa sería la expresión que uno obtiene cuando resuelve esa EDO. ¿Ok? Encuentra todas sus soluciones. Bien. Ahora, tengo esta expresión que está acá. ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamo eso?
escuché. Solamente que escucho acá. ¿Cómo se llama esto? PBI. Bien. Es un problema de valores iniciales. ¿Por qué? Porque tengo una EDO y tengo un valor inicial. ¿Cuántos necesito para que sea un PBI? Para esta EDO. 1. ¿Por qué? Porque es de orden 1. En 1 necesito, va a haber una sola constante arbitraria, por lo tanto necesito una condición inicial. ¿Qué significaba resolver el PBI? ¿Cuántas funciones encontraba si resolvía un PBI? Una sola, muy bien. Que es la que cumplía la EDO y la condición inicial en este caso, ¿no? ¿Cómo hago entonces para encontrar esa, que es la que me pide el PBI? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cómo se las arreglarían? Por acá tengo que encontrar una sola función, ¿eh? No infinitas. Bien. Yo lo que haría ahí sería, primero, digo, bueno, a ver, yo ya resolví la EDO, no el PBI, resolví la ecuación diferencial y me dio esto. O sea, esa función que me están pidiendo está acá adentro. Está dentro de este grupo. No puede ser cualquiera, no me va a dar coseno de. Va a estar dentro de todas estas que yo acabo de descubrir. Entonces, ¿qué hago? Uso eso. Yo digo, bueno, a ver, si mi función va a ser del estilo e a la 3x más c, ¿qué podría ser? Bueno, yo sé que i en 0 me tiene que dar e. Entonces, i en 0 es igual a ¿qué? A e a la 3 por 0 más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es igual a qué? E a la c. Y eso me tiene que dar e. Entonces, ¿cuánto vale c? 1, ¿no? Porque esto sería igual que e a la 1, ¿no? Entonces, c vale 1. Por lo tanto, ¿cuál es la i que yo estoy buscando? E a las 3x más 1. ¿Bien? ¿Cómo harían para verificar? Llegan hasta acá, ¿no? Ya pensaron un montón, tienen humo que les salen por las orejas. ¿Cómo hacen para verificar que lo que hicieron está bien y no metieron la pata? Bien, tendría que cumplir estas dos condiciones. ¿De acuerdo? O sea, yo tendría que reemplazar acá, reemplazar su derivada acá y me tendría que dar 0. Y cuando acá reemplazo x por 0, el resultado me tiene que dar e. Si valen esas dos cosas, lo hice bien. Si alguna de las dos no vale, lo hice mal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la solución del PBI. Pero si yo esto lo analizo pensando en la EDO, ¿qué es de la EDO esto? Una solución, ¿de qué estilo? Particular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo que resolver una ecuación diferencial, resuelvo. ¿Qué voy a obtener? Dijimos. ¿Qué tengo que buscar? Todas las soluciones, o sea, la general más todas las singulares. ¿De acuerdo? Si yo resuelvo un PBI, ¿qué me está pidiendo entonces? Una solución particular. No todas, sino estaría encontrando la general. Una particular que es la que además cumple con esta condición. ¿Ok? Todo lo que acabo de hacer está ahí escrito.
Yo sé que esta clase es una clase destruye neurona. Son muchas palabras, ¿sí? Que se empiezan a mezclar entre sí, que cuando vamos viendo el ejemplo se empiezan a relacionar todo con todo, lo sé. Paz, porque esto lo vamos a ver todo el tema. A medida que vaya pasando el tema, bien, que vayan apareciendo y vayamos resolviendo ecuaciones diferenciales, todo el tiempo vamos a volver a esto que es general, particular, singular, entonces resolví, no resolví, encontré una, todas, infinitas, muchas, ¿no? Como todo eso va a seguir apareciendo. Pero necesitamos un poco comprender esto para comunicarnos de la misma manera. Bien. Fin de esta parte. Quiero traerles un ejemplo a mostrarles, ahora escúchenme, no van a tener que escribir nada, tranqui, ya pueden apagar las neuronas. No del todo, porque quiero que piensen esto, pero... les quiero mostrar un ejemplo de por qué yo digo que las ecuaciones diferenciales nos sirven como modelos sin necesidad de encontrar funciones. Miren, acá yo tengo una función, bien, supónganse, mide cantidad de sodio en sangre, por ejemplo, en función del tiempo, ¿no? Entonces acá tienen la función, su derivada segunda. Y yo les digo, les doy como información, que esta función, bien, se ha visto en, no sé, artículos científicos, por ejemplo, que la función sodio, esta h, cumple esto. Que si yo hago 3 por el tiempo al cuadrado por la derivada segunda, menos 24 por el tiempo por la derivada primera, más 60 por esa función, siempre me da esto, 8t al cubo más 300. Así asusta, ¿no? Un poco. Pero, ¿qué les estoy dando? Esto, ¿qué es? Bien, genial, excelente. Ambas cosas. Es una ecuación diferencial y una EDO. ¿Bien? ¿Cómo saben que es una ecuación diferencial? Igualdad, una sola función incógnita, que es esta h que yo tengo acá, cuya ley no conozco, ¿eh? Estamos de acuerdo, no sé cuál es la ley de esa función. Ni de esta ni de esta. Y además que aparecen esa función y sus derivadas. ¿Qué orden tiene? 2. Y es una EDO porque esta h es una h de t, ¿no? Como ya aparece esa prima ahí, ya sabemos que es una EDO. Ahora, ¿podríamos resolver esa EDO? ¿Se les ocurre cómo hacer para encontrar, como dijimos, la general y todas las singulares? Bueno, espero que la respuesta sea no, porque no hay manera de resolverlo con lo que sabemos hasta ahora. Entonces ahí parecería que todo termina, como diciendo, bueno, listo, si ya no puedo obtener las soluciones, ya está. Pero no es así, miren. Intentemos encontrar esto, que sería el valor inicial de H, es decir, cuál sería la concentración inicial de sodio en sangre. ¿Cómo haríamos? H en 0, ¿bien? Mi incógnita es H en 0, ¿de acuerdo? No sé cuánto vale. ¿Cómo uso la EDO para encontrar eso? Bueno, las EDOs valen para toda T. Si vale para toda T, también vale para 0. O sea que si yo en esa EDO reemplazo T por 0, la igualdad tiene que valer. Reemplacemos T por 0. ¿Qué me quedaría? Primer término. 3 por 0 cuadrado por H segunda. Chau, se va. Porque está multiplicada por 0. Segundo término. Menos 24T por H prima. Se va. Tercer término. Me queda 60 por H en 0, ¿no? ¿Y del otro lado? 300. Entonces, H en 0, 300 dividido 60, 5. ¿Bien? ¿Tuve que hallar H? No, no tengo idea de la ley, pero pude con la EDO determinar que H en 0 vale 5. ¿De acuerdo? O sea que el valor inicial, sin saber la ley de esa función, puedo deducir que es 5. ¿Bien?
Fíjense, a eso voy. La EDO me sirve como un modelo del cual yo puedo información sin necesidad de resolverla, sin necesidad de llegar a las funciones. Y a ver, analicemos el final. ¿Cuál sería el valor final de h? Que sería h en 4. ¿No? Reemplazo. Acá ya no tengo la facilidad de que se me va todo. Me quedaría 3 por 4 al cuadrado. Bien, sería 48. Por h segunda en 4, ¿no? Menos 24 por 4 por h' en 4 más 60 por h en 4 es igual a eso valorizado en 4, ¿no? 8 por 4 al cubo más 300. Ahí ya se nos dificultó un poco todo. Pero no tanto. A ver, ¿quién se da cuenta de qué es lo que podemos hacer ahí que facilita todo? Bien, miren. La derivada segunda de h en 4, ¿cuánto vale? 0. ¿Y la primera? También. O sea, este término y este término son 0. O sea que esto se va y esto se va. Me quedaría 60 por h en 4 da esto, ¿no? Que habría que hacer la cuenta. 16, 64, 98. Serían 772, si no me equivoco. Bueno, no importa, un número. ¿Y h en 4 cuánto sería? Eso dividido 60. Y lo puedo obtener. ¿De acuerdo? Sin llegar a la función h. No tengo la idea de la ley de la función h. Pero la EDO ya me permite obtener esos valores. ¿Cuánto esperaría que yo... A ver, algo que yo sé de este número. ¿Cómo tiene que ser sí o sí ese número? Mayor que 5. ¿De acuerdo? Porque esa cantidad de sodio subió. Después podemos ver cuánto. Bien, 13 y algo. Bien, lo tengo hecho, de hecho. Le doy... Bueno, ¿se entiende un poco la idea que voy con que las EDOs dan información sin necesidad de resolverlas? Bien. Bueno, mire, ni ahí lo hice. Bien. Eso es todo. Semana que viene empezamos a resolver EDOs. Mañana, facultad cerrada mañana. Facultad cerrada mañana. La clase de mañana no se toma por dada, ¿o sí? Chao, hasta mañana. Hasta mañana no, hasta la semana que viene. Gente virtual, cualquier duda, escríbame que las leo.